formatos. Legislador, allí lo estamos viendo y bueno, ahora sí lo vamos a escuchar oportunamente. Gracias por atendernos. Acá está Tito Aman, Juan Carlos Oviedo y Mario Hernández saludándolo desde el estudio de Radio Estilo. Muy buenas tardes. A todos, buenas tardes. Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a usted por atendernos y brindarnos estos tiempitos. Bueno, indudablemente que surgen un montón de preguntas, pero los acontecimientos recientes nos llevan a hacer un análisis de esto último, ¿no? De lo que ha sucedido, habida cuenta de su cercanía al gobierno nacional, lo sucedido este fin de semana en Buenos Aires. ¿Qué análisis hace desde su perspectiva? Bien, bueno, la verdad que bastante alejado de lo que es la elección de Buenos Aires por no conocer el territorio. Yo lo único que veo a la distancia es que posiblemente el gobierno nacional ha tenido una mala estrategia en nacionalizar justamente esta elección, que refiere básicamente a candidaturas de concejales y de legislatura provincial. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, el territorio que tiene el peronismo conocido en todo el conurbano es impresionante, más un sistema electoral vestusco que todavía siguen con la trampa de las diferentes boletas a la hora de votar y que no tienen la misma forma de votar que tenemos muchas de las provincias con boleta única, se vuelve difícil y la discusión tendría que haber sido más sobre un referéndum hacia Kicillof y hacia los intendentes y no tanto hacia el esquema nacional. Así que hacia la nacionalización de la provincia, la verdad que creo que fue una mala estrategia. Después me parece que el presidente fue mesurado en su discurso, diciendo que hay cosas para corregir. Y lo importante es que durante la semana, hoy ya estamos en jueves, luego de una elección que fue negativa para el gobierno, los mercados se comportaron muy bien. Entre ayer y hoy bajaron las tasas de interés, hay por lo menos una proyección a diciembre de que las tasas van a volver a su normalidad, no hubo tantos problemas con el dólar, una inflación que no se movió prácticamente, entonces creo que el esquema macroeconómico para todos ha sido muy bueno y que no se haya metido la política de un territorio tan grande como la de Buenos Aires en los mercados. Diputado, usted avisora con todo esto de que obviamente octubre va a ser totalmente distinto, habida cuenta de la nacionalización y este análisis que usted está llevando a cabo, no refleja nada directamente proporcional lo acontecido en Buenos Aires con lo que pueda llegar a suceder, teniendo en cuenta que se incorpora otro actor político que es nada más ni nada menos que Provincias Unidas. Yo creo que Provincias Unidas tiene patas cortas y en cualquier momento se disuelve por cuestiones distintas. Primero veo que bueno, hay cuestiones de agua y aceite respecto a ideologías que no van a tener mucho sustento. Por otro lado, lamentablemente no por Provincias Unidas, sino Provincias Unidas y otros esquemas, se está hablando de juicio político y de asamblea, no se está respetando el republicanismo que se debe tener, y creo que la gente no va a querer volver al 2001 y estamos lejos del 2001. Uh-huh. Pero volviendo a lo importante, creo que el 26 de octubre la gente va realmente a hacer un referéndum de lo que está haciendo el gobierno nacional y lo del domingo pasado hace que la estrategia para el 26 de octubre cambie y ya lo estamos viendo con una apertura de diálogo a los gobernadores. Hoy estuvo Esdero con Frigerio, con Cornejo reunidos en el gobierno, ayer estuvo Torres. Evidentemente hay un cambio de estrategia y me parece, o por lo menos yo lo haría, el gobierno va a tener que empezar a hablar con la gente y esto es mostrar las cosas que ha hecho bien hasta el momento. Hay muchas que han hecho mal y las tendrán que corregir, que es gestión, y para ganar hace falta gestionar, y hay otras que han hecho muy bien, de la macroeconomía, de la seguridad, de eliminar la gerencia de la pobreza, de la baja de la pobreza de casi 12 millones de personas.
falta mucho, sí, pero creo que tienen para hablar muchísimo respecto también a la baja de impuestos, que a Córdoba le beneficia una barbaridad. Haber sacado retenciones al maní, a la leche, a la carne vacuna, al cerdo, a las economías regionales, bajar el 20% en la soja y maíz, bajar el impuesto al país que le sirve muchísimo a las industrias automotrices. Eso queda todo en Córdoba y eso ha beneficiado muchísimo, pero bueno, el gobierno tiene que hablar de eso. Hasta el momento no lo he escuchado y creo que va a tener que ser parte de la campaña. Ese análisis, o por lo menos en primera instancia, pero la macroeconomía no ayuda a la microeconomía, la gente en el día a día es donde está la dificultad y ya no es una consigna mediática, es una realidad concreta. ¿Cómo se piensa revertir esto para que justamente haya una ayuda? Porque ya no estamos hablando de una dádiva por cuestiones electorales, estamos hablando de la vida misma del ciudadano, más allá de lo bueno o lo malo que puedan llegar a haber hecho. Bueno, en principio creo que todos coincidimos que no podíamos seguir viviendo de lo prestado. Digo, seguir generando papelito, inflación, que sabemos que tenía patas cortas y que en algún momento iba a explotar la olla y que necesitamos tener certidumbre. Si esa certidumbre sigue continua, me parece que lo que se viene para adelante es si se bajan las tasas y no se aprieta más los servicios, porque los servicios es lo que nos estaban apretando a través de la energía, de los costos del combustible, tiene que de a poco recuperarse el bolsillo de la gente. Y esa certidumbre creo que también es lo que tiene que empezar a mostrar el gobierno de aquí en adelante, la reforma laboral, la reforma tributaria que todos estamos pidiendo para ser competitivos, nos va a dar la herramienta para generar trabajo. Hay muchos sectores que están generando trabajo. Lamentablemente es muy overo, muy heterogéneo. Por ejemplo, en Catamarca se reactiva a través de la minería, en Neuquén a través del petróleo, aquí a través del sector agropecuario, pero quedan otros sectores que quedan relegados y hay que tratar de homogeneizar y que todos los sectores tengan un poco de ganancia y bueno, tenemos que ir ese camino. El mensaje lo tiene que dar el gobierno, el cómo lo va a hacer. Está bien. Y buscarle competitividad. Y aquí creo que es muy importante, porque quiero enfatizar esto, el gobierno quitarnos los impuestos, la plata queda en la provincia. Hoy la provincia está con superávit, con un 14% por encima de la inflación, con dinero, está dando plata a todos los lugares que va, deja 5, 20, 30 millones, hace obras. Hoy son las provincias las que se empoderan, hoy hay federalismo fiscal. Nosotros tenemos que empezar a pedirle a los gobernadores que empiecen a bajar también sus impuestos, porque no podemos tener un impuesto del 170% como es el inmobiliario rural, o ingresos brutos que llegan hasta el 12%, por ejemplo, en comercios chicos que venden paquetes de turismo. Tenemos que empezar también a pedirle a nuestros intendentes y a nuestros gobernadores que bajen impuestos. Sabe que en sintonía con eso lo que usted dice, y volviendo al esquema del ciudadano común, en el transcurso del mes va a haber aumentos promedio del 2 al 3% de servicios, combustibles, etcétera, etcétera, que los patrocina el gobierno. Y la tasa de inflación de hace un tiempo a esta parte del 1,9, 1,5, 1,8 es el doble de los aumentos de los servicios. ¿Por qué el Estado Nacional puede y avanza en eso y el resto se tiene que acomodar a la realidad distinta? Eso es lo que no termino de interpretar yo. Ya el argumento que venimos atrasado me parece que a 1 año y medio, 2, ya no se puede aplicar tanto. Bueno, en el caso de los servicios incluyen todo, los privados y los públicos. El que más nos pega en este momento ha sido por julio y agosto el aumento del dólar que pega en el combustible. Después los otros servicios energéticos, de agua, no se mueven. Y se ha movido mucho el servicio privado. Y eso tiene que ver con los precios relativos. En algún momento el servicio privado también va a tener que bajar porque va por encima de la inflación. Y bueno, en la canasta es el 1,9, pero bien dices que los servicios van por encima de los alimentos, que por ejemplo los alimentos han tenido deflación. Pero eso, Mario, se va acomodando con precios relativos y creo que, o sea, el gobierno
ya no ha convalidado más aumentos en servicios energéticos ni de agua. El combustible lo ha liberado porque es privado y, por ejemplo, hoy estamos exportando naftas y gasoil que antes no los exportábamos gracias a eso. Ujú. Pero coincido que es lo que ha quedado más caro que el resto de los productos y como son los alimentos estacionales, también creo que los servicios se van a estacionalizar y van a dejar de aumentar. Ujú. ¿Cómo hace un empresario de una pyme para hacer que crezca su negocio si los gastos fijos siguen aumentando? Es más, en nuestra zona el agua y la energía sigue aumentando. No es una realidad de que no aumenta. Bueno, el agua y la energía en la provincia es provincial o es municipal, no depende de la nación su aumento. Por lo cual, en ese sentido, los recursos municipales y provinciales deberían ser usados para bajar los costos de esos servicios. El otro día estuve con un economista que está estudiando diferentes privatizaciones en Brasil y que está dando asesoramiento acá en Argentina. Y él le sorprendía cómo en Argentina siempre corregimos los precios y no los costos. O sea, es mucho más fácil aumentar que bajar tus costos. Y en estas empresas públicas y o privadas, porque también hay servicios, por ejemplo, Aguas Cordobesas, la manera de bajar el costo del servicio, el precio final del servicio, es bajando los costos. Y no lo han hecho. Hay un montón de costos superfluos que lo podrían ir bajando, pero bueno, el tema de la inflación y nuestro modelo mental siempre era más fácil aumentar los impuestos. Bueno, hoy estamos en un modelo totalmente distinto que tenemos que pedirle a los gobiernos y sus servicios bajen sus costos, que dejen de aumentar. Y es lo que, por lo menos las empresas privadas, yo que trabajo en empresas privadas, hacemos. Manejamos nuestros costos y no podemos, como hacemos con la inflación, todos los días remarcar. Tenemos que buscar bajar costos. Bueno, legislador, yo la última vez que hablé con usted, ya la verdad que hace un tiempo esta parte, en otros programas, hablábamos de que usted iba a patrocinar por la provincia para ayudar al campo, principalmente su zona, y que la idea era defender, ¿no?, baja de retenciones. ¿Cree a esta altura ya de los acontecimientos que va logrando los objetivos desde su óptica como legislador? Bueno, puntualmente en eso, sí, hemos tenido éxito al principio del mandato, cuando querían aumentar las retenciones en el 15%, y justamente hoy tuvimos un clúster de alfalfa y reconocían que hemos logrado que las economías regionales estén en el 0%. Eso ha ayudado, como dije recién, al maní, a la carne de vaca, cerdo, a la leche, a la miel. Bueno, son producciones regionales de nuestra provincia. Los costos de los insumos agropecuarios bajaron un 35%, la compra de equipos de riego bajó un 40%, falta todavía, las retenciones todavía siguen siendo muy altas, en 26 puntos en el caso de la soja y en 9,5 en el caso del maíz, pero están mucho más bajas que a finales del mandato de Macri. Entonces, sí, estamos satisfechos en ese sentido, pero no estoy satisfecho en el sentido de que en el caso de estos commodities como el maíz y la soja no se hizo a través de leyes, sino de decretos. Entonces, como estamos a tiro de decretos, todavía no sigue siendo sustentable esa baja sin sacar una ley. Y es lo que estamos insistiendo en el Congreso, que las leyes impositivas de baja de tributos pasen por el Congreso. Así que esperemos que el año que viene, cuando haya un Congreso menos atomizado, podamos lograrlo. ¿Confía usted entonces en las elecciones de octubre que se va a dar el número necesario para la Libertad Avanza para tener gobernabilidad el año que viene? Porque si no nos encontramos en un panorama bastante sombrío. Bueno, yo creo, y aquí discúlpeme que voy a hacer un poco de proselitismo, pero me parece que para todos los ciudadanos, no por la Libertad Avanza, es importante que en este medio término el gobierno le vaya bien, para no generar incertidumbre. Creo que nadie quiere volver a la incertidumbre, que no le suban los sueldos, que estén con paros todos los días, reclamando la suba del salario, la inflación.
Entonces, espero que logre gobernabilidad. No va a tener mayoría en el Congreso ni a palos, no llega ni aunque gane por el 60%, pero por lo menos tener 90 diputados que le asignen gobernabilidad, ya con eso va a tener un mayor poder de negociación para sacar 3 leyes que son fundamentales, que es la laboral, la impositiva y la previsional, que va de la mano después de la laboral. Así que esperamos que sí. Bien. Habló de proselitismo, legislador. ¿Por dónde lo encontramos ahora a usted? Bueno, yo estoy acompañando a la Libertad Avanza para que le vaya muy bien ahora en medio término. No estoy afiliado a ningún partido, pero sí quiero que le vaya bien al país y ahora creo que es importante votar la Libertad Avanza. Después, en el 2027, habrá un plebiscito y veremos cómo seguimos. Ojalá que lo tengamos que votar de vuelta a Milei porque le fue bien. No por fanatismo, sino porque le ha ido bien al país. Usted llegó al gobierno por la alianza, ¿no? Usted llegó, a la legislatura a través de esta alianza que se confeccionó en Córdoba. Junto por el Cambio. Junto por el Cambio. Patricia Bullrich y bueno, Patricia y el equipo decidimos acompañar desde el día 1 la gobernabilidad a Milei y ahí estamos. Bien. ¿Qué análisis puede hacer ya a esta altura de los acontecimientos? Ya con esto cierro, no sé si le quedan algunas preguntas a ustedes, porque es importante y lo vemos que está conduciendo, que está camino hacia algún lado, así que no lo queremos interrumpir más. Usted ha sido ejecutivo en una determinada área y ahora legislativo. ¿Cómo ves todo este panorama político, todo este periodo de transición? La verdad es que costó bastante porque la disrupción de la Libertad Avanza en el Congreso y el mismo presidente atomizó muchísimo a lo que era la oposición al kirchnerismo y bueno, se vieron cosas, la verdad que lamentables. Mucha gente se fue con el kirchnerismo o fue funcional el kirchnerismo en algunas instancias, en las votaciones. Otros que después se enojaron porque hasta mismo dentro de la Libertad Avanza se enojaron porque no le dieron puestos para renovar ahora en las legislativas. Entonces, a veces hay mucho personalismo y los legisladores no están pensando en la gente, o por lo menos en sus propios proyectos que han querido defender. Y a veces se ven miserias y a veces también hay una cuestión positiva que hubo republicanismo, hay división de poderes. O sea, a veces se le ha puesto límites a Milei, como también la justicia hoy es independiente y hay gente que está presa y ahora está mañana y la semana que viene se empieza a ver el tema de los cuadernos. O sea, la justicia está trabajando y tal, se ve la división de poderes. Entonces, de ese sentido veo parte positiva respecto a otros años. Está bien. No, me refiero a usted como intendente y como legislador, ¿no? Porque se hace difícil para los intendentes poder llevar adelante un proyecto cuando la coparticipación es limitada, porque no viene por la provincia, porque no viene por la nación. Bueno, en el caso de eso es un buen punto. A ver, hoy la coparticipación de la provincia es mayor en términos inflacionarios, está por encima de la inflación. Ahora los intendentes, y no hay ninguna página web donde podamos ver la transparencia de ese reparto. O sea, nosotros sabemos cuánto la nación le manda a la provincia, pero de ahí en más no se sabe cuánto recauda la provincia y cuánto reparte. Qué buen dato. Ahora están discutiendo el tema de tener coparticipados los aportes del Tesoro, que son los ATN, pero no lo coparticipan en los municipios. Entonces, hoy no existe reuniones de la mesa provincia-municipio y no hay transparencia en cómo se reparten esos fondos. Y ahí hay una gravedad importante y los intendentes se ven con una incertidumbre muy grande a la hora de trabajar en sus municipios. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Sí. Con respecto al veto a la ley de emergencia educativa, ¿no cree que es perjudicial hacia la consideración del gobierno nacional? Bueno, hoy salió hace 2 días atrás, me parece, el informe de un organismo que es muy importante a la hora de evaluar
presupuesto, que es la Oficina de Presupuesto del Congreso. Bueno, ahí bien desglosa las particularidades de esta ley, que básicamente provoca un déficit de 2 billones de pesos. Lo digo bien, 2 billones con B larga de pesos, son casi 1.600, 1.700 millones de dólares. Y la verdad que es una ley mala, porque habla de aumentar los gastos de funcionamiento, cuando hoy ya los gastos de funcionamiento están por encima de la inflación. Y la problemática principal son las paritarias. Y nosotros, como diputados, no estamos para dirimir paritarias en el Congreso. De hecho, eso lo hace el Ministerio de Trabajo, lo hace la Justicia. Si no, tendremos que mañana también tratar la paritaria de la parte militar, de Gendarmería, de los empleos públicos de la Nación, y así sucesivamente. Y ahí está también un pendiente de ambas partes, de la universidad, de las universidades y del gobierno nacional, de prolijar la estructura universitaria, que el año pasado se habló mucho de universidades que no tienen alumnos, que hay carreras que no tienen alumnos, la mala distribución que tienen los fondos de los hospitales. Los hospitales de la UBA de Buenos Aires reciben 300% más fondos que nuestros hospitales acá en Córdoba o en Cuyo. Bueno, de eso no se habla. Y se está hablando de una paritaria que pasa por el Congreso que está mal. Entonces yo creo que el veto, de hecho yo lo voy a acompañar, pero hay una desidia de ambas partes, ¿no? Uno, de no ver hacia adentro cuáles son los problemas estructurales, y lo otro, de no resolver una paritaria. De hecho, va a ser resistido este veto y ya hay acciones concretas para el día de mañana de parte de las universidades. Pero eso está bien, porque está dentro de la lógica de cualquier reclamo salarial. A ver, el paro como una herramienta dentro de lo legal, está bien, y que vayan y que reclamen, y el gobierno tendrá que dar soluciones en una mesa de negociaciones para lograr acuerdos salariales. Y esa es la manera que siempre se ha resuelto en un municipio, en una provincia o en la nación. No se ha resuelto a través del Consejo Deliberante, de la legislatura o del Congreso de la Nación. Se resuelven en otros ámbitos. Luis, agradecido por el contacto con la gente de Villa Dolores, con Canal 4, con Radio Estilo. Seguramente lo molestaremos en otra oportunidad, lo dejamos liberado. Muy amable. A ustedes, que tengan buenas tardes. Gracias. Buenas Ahí tardes. estaba Luis Picat, exintendente.